Las obras de la fe adornan el regalo de la salvación. Los invito para que vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro en el Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a Tito. Está después allá de primera y segunda de Timoteo. Luego viene la carta que Pablo le escribe a Tito. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 4, aunque vamos a estar por varios pasajes de esta misma carta. Por eso es tan importante, les invito, les animo que tengan un cuaderno, un folleto donde apuntar las citas bíblicas y todo lo que el Señor les va ministrando. Y en oración, si repasan estas citas bíblicas en la semana o luego de la reunión del día de hoy, el Señor ministrará mucho más sus vidas y sus corazones y recibirán una grande y una doble bendición. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Tito 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. La palabra del Señor, esta carta que escribe el apóstol Pablo inspirado, recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspira a Pablo para escribirle a este discípulo Tito. Dice el pasaje bíblico, leyendo toda la carta, en el contexto encontramos que Tito se encuentra en una isla de Grecia, una isla de nombre Creta. Dice Pablo que él lo dejó allí. Es importante que reconozcamos un poquito del contexto geográfico e histórico de esta isla y en sí de todo Grecia. Ellos allí en Creta, los habitantes de aquel tiempo, eran seguidores del dios pagano, el dios Zeus. Y este dios se caracterizaba, y ellos lo entendían, lo creían así, lo seguían así, como un dios mentiroso. Es decir, que para él conseguir todo lo que quería se basaba en las mentiras, en el engaño. Y con todas esas artimañas conseguía todo lo que se proponía. Y esto hizo famosa a esta ciudad, a esta isla de Creta, precisamente porque eran personas muy mentirosas, eran personas muy engañadoras. Entonces, cuando alguien quería decir que alguien era muy mentiroso, le decía, es que usted es cretense, por decir, usted es muy mentiroso. Y algo que sorprende es que ellos, los habitantes, no les molestaba, por el contrario, se mofaban de que dijeran así. Ellos entendían que eso era como si fuese una habilidad, cuando por el contrario sabemos que era un grande error que ellos tenían. Esta ciudad pertenece, como hemos dicho, a Grecia. La capital de Grecia es Atenas. La palabra de Dios no menciona en ninguna otra parte acerca de cuándo Pablo visitó esta ciudad de Creta, pero sí dice cuándo estuvo en Atenas, la capital de Grecia. Allí en Hechos capítulo 17 nos cuenta cuando él, viendo la idolatría que tenía esta ciudad, empieza a enseñar el Evangelio y es llevado allí a predicar al Areópago. Porque ellos, los griegos, siempre se han caracterizado por querer conocer nuevas filosofías de dioses. Y cuando escucharon a Pablo dijeron, no, este es un Dios nuevo, vamos a escuchar qué es lo que quieren. Al final, cuando Pablo les habla de la resurrección, muchos se apartan y un pequeñito grupo sigue en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ya viniendo al texto, al pasaje que hoy nos trae el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, repito, ungido con la unción del Espíritu Santo, nos muestra en el mismo contexto que Pablo les escribe, es el mismo contexto el que les acabamos de explicar. Por eso en Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es decir, uno de ellos, cuando dice uno de sus propios profetas, no lo podemos entender como un profeta
que tiene la unción del Espíritu Santo, no, esto es un profeta pagano. Y se distingue más porque era un escritor, un filósofo que escribía en aquel tiempo y que era muy reconocido en toda Grecia. Uno de ellos describe claramente a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Cuando dice malas bestias, se refiere al ejemplo de un domador que quiere allí enseñarle a un caballo, a una bestia, cómo comportarse y trata de amansarlo, pero esto no lo consigue. Lo que se le conoce hoy en estos días, que es un caballo de mala rienda, es decir, no se deja arrendar, no se deja dominar. Así se refiere a los cretenses en el sentido que ellos, por causa de sus filosofías y de empeñarse en seguir en el error, son malas bestias. Y solo me les importa el vivir bien, la glotonería, ser ociosos en todo lo que hacen. Por eso Pablo utiliza el mismo ejemplo que utiliza, o citando más bien a un filósofo de aquel tiempo, a una persona, un escritor de aquel tiempo, para decirle a Tito, mire, tenga cuidado, porque para donde usted va, donde usted está, es un lugar bastante peligroso, en el sentido que hay gente que se deja arrastrar por las filosofías engañosas de este mundo. Y uno piensa, de momento dice, bueno, Pablo manda a uno de los mejores discípulos allí, a Creta, una ciudad totalmente pagana, donde no les importa conocer verdaderamente la palabra de Dios, y uno pensaría, ¿por qué no mejor enviarlo a otra de las ciudades que Pablo ha visitado, a otra de las sinagogas donde Pablo ha predicado la santa palabra de Dios, donde sí hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios? Y es precisamente ese el reto que tenemos todos y cada uno de los creyentes. No se trata de buscar a ver dónde hay más creyentes para ir a enseñar allí, sino que Dios nos ha puesto, como puso a Tito, en medio de una sociedad incrédula, porque también nosotros estamos en medio de una sociedad incrédula. Y esta sociedad incrédula, una gran mayoría, un alto porcentaje, está simplemente tras la glotonería, los placeres de este mundo, y no se dejan, no quieren, no se dejan sacar del error, no se dejan instruir para que ellos tomen la decisión de salirse del error, no quieren recibir la palabra de Dios, pero aún así Dios nos envía para que seamos sus testigos, para que prediquemos, para que enseñemos el mensaje de la salvación. Tito no iba a cambiar a todos los ciudadanos de Creta. Nosotros no estamos llamados a cambiar a las personas en esta sociedad. Estamos enviados a qué? A predicar la palabra de Dios. Y el Señor, en su soberana decisión, Él dirá quiénes son los llamados, los escogidos, los separados para Él. Entonces, en la primera parte donde leíamos Tito capítulo 1 del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Y por qué iniciamos allí? Porque hay veces pasamos muy rápido los saludos que encontramos en las cartas o en los libros bíblicos. Cuando Pablo enviaba una carta, él, y se acostumbraba en aquel tiempo, primero nombrar quién lo estaba enviando. Por eso dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme a la fe de los escogidos significa que Pablo se está uniendo y está trayendo en el mismo saludo a las personas que tienen la misma fe, conforme a la fe, es decir, todos los que nos congregamos debemos de tener una misma fe. Porque si no tenemos una misma fe, ¿para dónde vamos a remar? Si uno rema para un lado, otro rema para el otro. No avanzaríamos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso aquellas iglesias o aquellas comunidades donde aceptan todas estas clases de doctrina, no importa de dónde viene, y lo que les importa es que estén bien así en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad, están en un grave error. Y Pablo hace un énfasis conforme a la fe de los escogidos de Dios. Los que somos escogidos de Dios estamos solamente recibiendo y aceptando la doctrina bíblica. Ninguna otra doctrina ni filosofía que el mundo quiera darnos. Y esta es la esperanza que tenemos de la vida eterna. Y allí en el versículo 2, quiero que lo miremos,
versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y es muy importante esa porción bíblica, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la esperanza de la esperanza? La vida eterna que Dios prometió. Pero miremos el énfasis que hace Dios que no miente. ¿Por qué? Porque recordemos que el Dios que aquella ciudad adoraba, el Dios pagano Zeus, era un Dios mentiroso, que se basaba en la mentira para conseguir sus propósitos. Y de una vez, aquí hay una interpelación, hay un llamado fuerte de que el Dios que nos prometió a nosotros la vida eterna es un Dios que no miente. Es decir, de una vez está haciendo un contraste entre lo que es el Dios único y verdadero, que está basado, recordemos que el trono de Dios está basado en la justicia y en la verdad. Esos son los pilares que sostienen el reino de Dios. Y que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dios quiso. ¿Qué es? El debido tiempo es ¿cuál? Hoy. Desde la venida de Jesucristo hasta en adelante, hasta su segunda venida, Él ha querido que todo este misterio sea conocido por medio de la predicación de su santa palabra. Y dice el versículo 4, a Tito verdadero hijo en la común fe, nuevamente hace el énfasis que hacíamos en la primera parte, en la común fe, es decir, no es una fe distinta, no, es la misma fe, la misma fe de Jesucristo, es la que tiene Pablo, es la que tiene Timoteo, es la que tiene Tito y es la que debemos tener nosotros. Ninguna otra filosofía sacada o que esté por fuera de la Biblia recibimos o aceptamos. Entonces, todo esto nos lleva ¿por qué? Porque por causa de esto fue que Pablo dejó allí a Tito en esta ciudad, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el propósito, el por qué. El por qué más bien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que en Creta hay muchas cosas para corregir, hay muchas cosas deficientes. Y necesita ¿qué? Una persona que vaya a organizar la casa de Dios, que vaya a administrar las cosas del reino de Dios conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y por eso está enviado este discípulo a organizar allí. Porque hay muchas personas allí encubiertas, hay muchas personas que quieren a los pocos discípulos de Jesucristo sacarlos de la verdad para llevarlos nuevamente a la mentira. Porque en ellos gobierna el Dios de la mentira. Y entonces dice el versículo 10 y 11, porque hay muchos contumaces. ¿Qué significa? Todas estas personas que están enseñando mal la palabra de Dios, todas estas personas que están allí haciendo lo contrario a la palabra de Dios, son sencillamente aquellos que buscan simplemente beneficios propios. Versículos 9 y 10 dice, reteniendo la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir contumaces? Contumaces quiere decir personas rebeldes, son porfiados en mantenerse en el error. Son personas que aún con toda la evidencia bíblica para el tiempo de hoy, con toda la evidencia de las Sagradas Escrituras, donde basta simplemente con prestarle atención y derramar nuestro corazón delante del Dios suplicando sabiduría, Él nos dará el entendimiento de qué es lo que dicen, de lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice cada uno de los versículos. Pero mucha gente por estar aferrada a las tradiciones de este mundo que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, se aferran a una religión, a una ideología, a un hombre, a una persona. Y la Biblia dice que son contumaces. ¿Por qué? Porque les gusta mejor prevalecer en el error que aceptar la verdad. Es como si esto fuera una lucha. Y si yo acepto la verdad, si alguien a través de las escrituras me quiere explicar, por no dar mi brazo a torcer, sigo empeñado en el error. Eso es un contumaz. Y nosotros no podemos caer en ese error.
Nosotros tenemos que retener, como dice el versículo 9, retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, es decir, como está en la Biblia, para que también pueda exhortar con esa sana enseñanza, con la sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Cómo contradecimos las malas enseñanzas? Nosotros, con la Biblia en la mano, conociendo la palabra de Dios y viviendo en la palabra de Dios, porque es lo que Tito les va a decir aquí a esta iglesia más adelante. Es con el testimonio, es decir, yo tengo una fe eh, grande que el Señor nos ha regalado porque entendemos que la salvación es por gracia y que esa salvación por gracia me permite a mí ya no hacer obras para que Dios me salve, sino que hago obras por gratitud a Dios. Por eso el tema, el título de hoy es: las obras de la fe adornan el regalo de la salvación. Todo esto se lo dice Pablo a Tito, recordándole nuevamente que ellos, los cretenses, son mentirosos. Y dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A qué se refiere con este testimonio es verdadero? Él está hablando, recordemos que habíamos enunciado el versículo 12, donde dice que uno de sus profetas o filósofos, escritores de aquel tiempo, los había descrito a ellos como mentirosos, como glotones, como malas bestias. Entonces dice, eso que está diciendo uno de ellos mismos es verdadero. Por tanto, le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí viene la autoridad que es de Dios, únicamente de Dios, a través del Espíritu Santo. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios tal como es, estamos reprendiendo duramente. Porque la palabra de Dios hay veces es dura. Sentimos que es una espada dura, de doble filo. Y esto nos enseña que Dios quiere que entendamos de una vez por todas de que Él es el único Dios verdadero, que Jesucristo es su Hijo y que pagó por nosotros en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Que si aceptamos a Jesucristo como su Señor, somos llamados a vivir una vida nueva, el nuevo nacimiento, entregados para Él, viviendo en Él, por Él y para Él. Entonces dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, a los judaizantes, a los judíos que querían mezclar el judaísmo con el cristianismo, hacer de toda una mezcolanza y sacar una nueva fe. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y esto es lo más importante, no podemos atender a los mandamientos de los hombres que, totalmente apartados de la verdad, quieren arrastrar mucha gente. ¿Cómo paramos eso? ¿Cómo frenamos eso? Saliendo nosotros a vivir conforme a la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Es necesario que hablemos de la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, a nuestros amigos, porque sabemos que hay una sociedad que está totalmente desbordada en la maldad, en la oscuridad, pero no sabemos de entre toda esa sociedad cuáles personas han sido llamadas para salvación. Pero si nosotros cumplimos con el mandamiento del Señor, entonces nosotros vamos vamos a vivir en obediencia al Señor, viviendo en gratitud para Él, es decir, honrándolo desde la obediencia. Porque es que hay mucha gente, hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mucha gente de labios alaba a Dios o dice alabar a Dios. Mucha gente de labios dice que conoce a Dios, pero sus obras, sus hechos, cómo vive en su casa, cómo trata a su familia, cómo convive en su trabajo, cómo se desempeña en sus labores, es totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Están simplemente profesando de labios. El Señor Jesucristo dijo, muchos, si me dice Señor, ¿por qué no hacen lo que os mando? Si decimos que somos cristianos, si somos creyentes, entonces nuestro compromiso es esforzarnos en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no con engaños, no con mentiras, sino conforme y acorde completamente a la palabra del Señor.
Y sabemos que tenemos dificultades, siempre le vamos a pedir ayuda a nuestro Dios porque Él está y seguirá con nosotros. Y Él nos instruirá y nos guiará en el camino que cada uno de nosotros debemos recorrer. Pero el Señor nos pide que nos presentemos en un todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2, 7, 8. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos presentemos, que vivamos realmente nuestra fe de acuerdo a la palabra del Señor. Que vivamos nosotros realmente demostrando, viviendo esa salvación por gracia, que esas obras de la fe adornen el regalo de la salvación. Es decir, cuando el texto bíblico habla de que cada uno de nosotros debemos adornar la salvación, adornar el regalo de la salvación, nos está diciendo es que ustedes se les vea realmente que son diferentes, que tienen algo especial, y es que lo que creen, así viven. Conforme a lo que creen, así mismo viven. Por eso dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, es decir, la sana doctrina, e irreprochable. De modo que el adversario, el enemigo que siempre está buscando cómo hacer quedar mal el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nada tenga que nada tenga que decir de nosotros, es decir, que afuera no digan, mire, este que predica el evangelio es un ladrón. Este que predica el evangelio es un tumbador. Este que se mantiene orando, que se congrega en la iglesia cristiana X, vemos que él simplemente es un mentiroso. No, nosotros estamos llamados para que cada uno de nosotros demos ejemplo con nuestra vida y así no le demos oportunidad al maligno, al diablo, que a través de personas incrédulas quieran mancillar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, nosotros somos ese adorno, como dice Tito 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El adorno de aquel tiempo y también de nuestra época eran las joyas que eran en oro o en plata, y todo aquello lo lucían, especialmente las mujeres lo lucían, los palacios estaban adornados con muchos utensilios de oro. El Señor utiliza esta palabra adornar en el sentido de que sea lo que resalte en la vida de un creyente. ¿Qué? Las buenas obras. Lo que debe resaltar en nosotros es las buenas obras, es decir, que estamos viviendo conforme a lo que creemos, es lo que Dios espera, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y no podemos defraudarlo, no podemos echarnos atrás, tenemos que seguir, que avanzar día tras día en medio de dificultades, de muchas restricciones, de muchas veces apartándonos de muchos eventos sociales para guardar el testimonio que le agrada a Dios. Mire, si nosotros somos verdaderamente ese adorno, como lo pide la palabra del Señor, si nosotros somos ese adorno de la doctrina, es decir, de la predicación, de la enseñanza, somos esa predicación viva que estamos por ahí caminando, muchas personas se van a querer acercar a nosotros porque van a ver en nosotros que pueden confiar, porque van a nosotros que para hablar con ellos, con nosotros van a encontrar palabras gratas, palabras que enseñan la verdad, palabras que no buscan con doble ánimo sacar un provecho, no, sino que van a buscar siempre y van a encontrar en nosotros una palabra de verdad. Una voz de aliento, sí, conforme a las escrituras, pero también una voz que los invita a cambiar su manera de vivir. Y esto tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con mucha mansedumbre, porque no podemos olvidar de dónde venimos nosotros, no podemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Ahí mismo en Tito 3, del 3 al 7 leemos, porque nosotros también éramos, es decir, Dios nos ha cambiado nuestra manera de vivir. En otro tiempo éramos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos todos y cada uno de nosotros. Pero es importante, porque si nosotros queremos llegar a otras personas, tenemos que recordar siempre de dónde venimos y que la misericordia de Dios nos ha traído delante de Él y que estas personas también tienen la oportunidad de recibir la misericordia del Señor. Es decir, nosotros no somos un ente acusador, somos simplemente discípulos personas que Dios quiso utilizar para llegar con el Evangelio a otras personas. Porque dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y esto es muy importante, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miremos qué pasaje tan hermoso tenemos delante de nuestros ojos. Nosotros éramos en otro tiempo igual de pecadores y merecedores igualmente del castigo eterno. Pero ¿cuántas veces hemos leído hoy por Jesucristo nuestro Salvador, por Dios nuestro Salvador? Hace un énfasis en que ese Dios que es verdadero es el que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Y por eso se manifestó su bondad, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Él, Dios, nos salvó no por obras de justicia, y esto es algo que hacemos mucho énfasis nosotros en esta pequeña comunidad. No es por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente, así como lo hemos visto en Efesios, otro pasaje como este, Tito 3, versículo 5. Dios nos salvó no por obras, es decir, nadie merece el reino de Dios porque haga muchas obras de misericordia. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, ustedes que ya son salvos, ustedes que ya han sido salvados por gracia, ustedes que ya el Señor les ha regalado la salvación, ahora sean ustedes ese adorno de esa salvación por gracia delante de unos incrédulos, para que algunos, según la voluntad de Dios, ojalá sean muchos, vengan a sus pies también a recibir este regalo inmerecido. Nosotros no lo merecíamos, Él por misericordia quiso dárnoslo. Y por eso es tan importante comprender la diferencia entre gracia y misericordia. Y vamos a repetirlo nuevamente. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor, un regalo inmerecido. Es decir, nosotros no merecíamos estar en el reino de Dios, pero Él por gracia nos invita, nos lleva a su santo reino. ¿Qué es misericordia? Que nosotros sí merecíamos ir al infierno y Dios por misericordia no nos envió al infierno. Esa es la gran diferencia. Por misericordia Dios no nos envió al infierno, aunque conforme a todas nuestras malas obras merecíamos ir allá. Envió a Jesucristo para que pagara el precio de nuestro rescate y ahora no merecíamos ir al cielo y por gracia nos lleva a su santo reino. Entonces vemos cómo ese pasaje es tan importante, porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, por el nuevo nacimiento que tenemos cada uno y por la renovación de su Santo Espíritu que Dios puso en nosotros abundantemente, es que podemos comprender las Sagradas Escrituras. Las obras de la fe adornan el regalo de la salvación. Y por eso esto es algo que el Señor dice, palabra fiel es esta, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, otra vez con firmeza, con contundencia, con claridad, sin rodeos. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiero que insistas con firmezas para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, nuestro trabajo no está en apurarnos, en hacer muchas cosas, saber cómo nos ganamos el reino de los cielos. Es imposible, nadie lo puede hacer. Lo que usted está diciendo es, ya ustedes no tienen por qué preocuparse por eso. Ahora que ustedes tienen la certeza de la salvación, ocúpense, sean muy intensos en hacer buenas obras. Mire,
cada buena obra que hacemos en el nombre de Jesucristo, dándole la gloria, la honra a nuestro Señor, es una mano extendida a alguien incrédulo que quiere venir, que tiene la oportunidad de venir delante del Señor. Quizás nosotros seamos esa mano extendida. Quizás nosotros seamos esa persona, esa vasija de barro que somos cada uno de nosotros, que Dios quiere utilizar para llegar a otras personas con el Evangelio de la verdad. Pero es importante, porque no podemos, los invito para que lean estos 3 capítulos de Tito, es una carta relativamente cortica. Si uno la lee despacio, cuidadosamente, no tarda más de 10 minutos. Y vamos a ver allí, porque él le insiste mucho a Tito, como le insistió a Timoteo, pero tú predica la palabra de verdad, tú preocúpate de la sana enseñanza, de la verdadera enseñanza, de la fe en común que tenemos. Y por eso el contexto inicial, lo que más escuchamos en las predicaciones de Tito es que escoja personas idóneas. Y por eso le invita para que escoja allí hombres que quieran trabajar para la obra del Señor, que gobiernen bien sus casas, que no sean dados al vino, que sus hijos estén sujetos en obediencia, que no estén acusados de disolución. A las mujeres que no estén entrometidas allí en cosas que no les conviene o no les importa, dice la palabra de Dios. Que ellas no sean mentirosas o que no sean chismosas, dice otro pasaje bíblico. Que los jóvenes, ellos aprendan en obediencia y estén sujetos a sus padres, que ellos estén aprendiendo siempre a través de la enseñanza. Que aquellas personas que trabajan para algunas empresas, en el contexto de hoy, porque en aquel tiempo eran esclavos, dice, esclavos, sean ustedes mansos delante de sus amos, no sean respondones. En el contexto de hoy, es personas que aprendamos a responder bien a cualquier persona, no importa si según el orden jerárquico de esta sociedad son de mayor prestancia o de menos prestancia. Repito, según la sociedad, porque delante del Señor todos somos iguales. Pero si hay alguna persona así, debemos de responder de una manera humilde, de una manera respetuosa. Dice que todos debemos ser obedientes a nuestros gobernantes. Es decir, nosotros los cristianos no debemos por qué estar participando en revueltas, buscando tumbar uno u otro gobierno o en favor o en contra de uno u otro partido político. No, nosotros estamos lejos totalmente porque sabemos que en estos tiempos el mundo irá de mal en peor, que el mundo, las personas malas son engañadas y son engañadores, que buscan solamente el deleite y el gozo personal. Todo esto sabemos que está sucediendo. Y por eso el contexto es, tienes que rodearte primero, Tito, tienes que rodearte de personas que cumplan ciertas características, buscando ¿qué? El buen testimonio. Es decir, que cuando estas personas salgan a enseñar a otras personas, lo que vaya delante de ellos es ese adorno que hace exaltar el regalo de la salvación. Esas obras de la fe que adornan el regalo de la salvación es lo que debe ir delante y nosotros por eso también debemos de rodearnos de personas creyentes, de personas de buen testimonio. Mire, las iglesias que están mucho mejor conformadas, las personas que allí asisten, su grupo de amistad son entre ellos mismos. Entonces, hay una fiesta, por ejemplo, los invitados son las otras familias creyentes y los hijos pequeños se empiezan a relacionar con otros hijos de familias creyentes. Qué difícil hoy llevar un niño a una fiesta, incluso una fiesta infantil, donde los papás y el entorno del otro niño es una familia no creyente. Este niño que estamos tratando de formar en la fe cristiana va a encontrar realmente allí vulgaridades, vicios, maltratos, una gran cantidad de cosas contraproducentes a la enseñanza bíblica. Por eso es tan importante que así como Pablo le dice a Tito que debe buscar personas idóneas para el ministerio, así nosotros debemos de buscar personas que nuestra familia, que nuestro entorno en la fe, la familia cristiana, sean verdaderamente creyentes, que tengamos temor de Dios. Esto es una enseñanza muy valiosa que el Señor nos regala esta tarde. Espero que la reciba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que todos la recibamos en su soberana decisión. El Dios Todopoderoso es quien nos la está enviando. Recordemos que las obras de la fe adornan el regalo de la salvación. Por eso miremos unas conclusiones. Primero, la familia cristiana la conforman todas aquellas personas
que basados en la palabra de Dios, comparten la misma fe, salvación por gracia. Es decir, nosotros normalmente escuchamos, es muy popular que en una congregación o en una iglesia, incluso en la calle, veamos, hermano, ¿cómo estás? Refiriéndose a hermanos que tienen, personas creyentes que tienen la misma fe. Y por eso tiene que ser claro, por eso está ahí entre paréntesis, salvación por gracia. Es decir, muchas personas que dicen ser cristianos creen que la salvación se consigue por méritos propios. Entonces no somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe si creemos que nuestra única autoridad son las Sagradas Escrituras, que solo la salvación es por gracia, que solo por fe en Jesucristo nosotros nos conocemos y tenemos la salvación. El medio es la fe, lo conocemos a través de Efesios. Entonces, quienes creemos todo este conjunto de doctrinas bíblicas, somos hermanos en la fe. Somos familia. La esperanza de los creyentes es la vida eterna. La de los no creyentes es conquistar el mundo. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Estamos acá de paso, no sabemos cuántos años el Señor nos quiera tener acá, ojalá siempre trabajando en el ministerio. Pero lo más importante es que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor eternamente. Los que no conocen el Evangelio, los que lo rechazan, los que no lo quieren, buscan simplemente resaltar en este mundo, simplemente conquistar, tener más cantidad de dinero, tener mayor reconocimiento social, tener muchas más propiedades, una gran cantidad de cosas, pero todas pasajeras. La predicación de la palabra fue encomendada por Dios nuestro Salvador, recordemos. La predicación es un mandamiento del Señor. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer las cosas que yo os he mandado. Y asimismo lo dijo Pablo a Tito, porque porque por la palabra de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. O sea, la predicación es un mandato de Dios. Y nosotros todos estamos llamados a enseñar desde nuestra manera de vivir a las otras personas. Viviendo y enseñando conforme a la doctrina bíblica, se combate a los que son porfiados en mantenerse en el error. ¿Cómo? Viviendo, o sea, nuestra manera de vivir, viviendo en gratitud para Dios por esa salvación tan maravillosa que nos ha dado. Entonces, con esto vamos a callar muchas voces que quieren venirse en contra de nosotros y principalmente de la palabra de Dios. Declarar conocer a Dios y no vivir según su palabra es una abominación. Y eso es algo también muy importante que Pablo le dice a Tito. Esas personas que mencionan a Dios, pero su vida es un completo desastre porque viven en desobediencia, son abominación delante de los ojos de Dios. Las obras de la fe adornan el regalo de la salvación. Y miremos las aplicaciones también para el día de hoy. Presentémonos como ejemplo ante la sociedad, viviendo y enseñando en integridad nuestra fe, haciendo buenas obras. Presentémonos como ejemplo ante la sociedad. ¿Cómo nos presentamos? Viviendo y enseñando en integridad nuestra fe. No es simplemente hablando. Puede ser más fácil hablar y más difícil hacer. Pues nosotros tenemos la presencia, la sabiduría, el poder del mismo Dios a través del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo nos acompaña. Entonces salgamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y luego haciendo buenas obras. Enseñemos a otras personas la palabra de Dios, ya que esta es la voluntad y el mandamiento del Señor. Esta es la voluntad y el mandamiento del Señor, que enseñemos a otras personas la palabra de Dios. No permitamos que las corrientes de este mundo nos arrastren hacia la falsa doctrina. Hay muchas personas y muchas comunidades, muchos grupos que están arrastrando con falsas doctrinas, haciéndose pasar como si fueran bíblicos, arrastrando muchas personas al error. Mucho cuidado, que los seducen con promesas de prosperidad, los seducen con una mejor vida, una gran cantidad de cosas, una mejor vida en este mundo, cuando sabemos que es contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y por último, no seamos contumaces. Recordemos que es contumaces, rebeldes para no salir del error. No seamos contumaces. La palabra de Dios está sobre toda clase de doctrina humana. No nos resistamos a la palabra de Dios. No resistamos la palabra bíblica. No resistamos
todo mensaje que sea expositivo conforme a las Sagradas Escrituras. Vivamos para el Señor, vivamos haciendo su voluntad. Recordemos, las obras de la fe adornan el regalo de la salvación. Amén y amén.